Soy Felipe Cardoso y les doy la bienvenida a este episodio de Herramienta Legal. En esta ocasión nos centraremos en un análisis del derecho contencioso administrativo colombiano y en especial la responsabilidad civil del Estado por falla en el servicio dentro de un proceso de reparación directa, tomando como referencia un caso que, aunque pueda parecer sencillo, abordará cuestiones jurídicas de gran relevancia. Un árbol, un espacio público y las consecuencias derivadas se convierten en el foco de un enfrentamiento legal entre demandante y demandado. A lo largo de este episodio revisaremos los hechos, argumentos y decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proporcionando una perspectiva jurídica clara y concisa sobre la materia. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 19 de marzo del 2021, magistrado ponente Franklin Pérez Camargo. Reparación directa. Apelación. En el Jardín Botánico de Bogotá, un árbol ubicado en el espacio público, siendo parte del paisaje urbano, que por obligación legal estaba bajo la supervisión y cuidado de una entidad estatal, quien tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de los espacios públicos y por ende asegurarse de que los elementos como este árbol no representaran un peligro para los ciudadanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el árbol comenzó a mostrar signos evidentes de deterioro. Estas señales, que debían ser indicativos claros para tomar medidas preventivas, no fueron atendidas adecuadamente por esa entidad encargada. Un día, la estructura comprometida del árbol cedió y este cayó en el espacio público. Una ciudadana se encontraba en las inmediaciones y como resultado directo de la caída del árbol, sufrió lesiones. Estas lesiones no solo tuvieron implicaciones físicas para la afectada, sino también consecuencias jurídicas, ya que se vio en la necesidad de buscar reparación por los daños sufridos. Estos hechos, que en principio podrían parecer aislados, pusieron en evidencia la posible omisión de deberes por parte de la entidad estatal encargada. Esta serie de eventos y circunstancias fácticas dieron inicio a lo que posteriormente se convertiría en un proceso judicial, en el cual se buscaría determinar la responsabilidad estatal frente a los daños sufridos por la ciudadana. Tras el incidente y las consecuencias sufridas, la ciudadana afectada, con la evidencia del suceso y las repercusiones que tuvo en su vida, decidió buscar una reparación legal. La demanda fue formulada y presentada buscando determinar la responsabilidad estatal y los daños y perjuicios sufridos. Los fundamentos de la demanda se basaron principalmente en la falla en el servicio. El abogado de la ciudadana sostuvo que la entidad estatal había sido negligente en sus responsabilidades de supervisión y mantenimiento del árbol. Esta negligencia, argumentó, fue la causa directa de la caída del árbol y por consiguiente de las lesiones sufridas por su representada. Adicionalmente, alegaron que aparte de las lesiones físicas, la ciudadana había enfrentado daños morales y psicológicos. Se presentaron pruebas de las pérdidas económicas resultantes del incidente, tales como gastos médicos y la pérdida del ingreso debido a su incapacidad generada. La demanda, elaborada con precisión y respaldada por pruebas fehacientes, no solo buscaba una compensación económica por los daños sufridos, sino también que se reconociera la responsabilidad estatal en el evento. El propósito era claro: obtener justicia y lograr una indemnización integral sobre los daños causados. El proceso continuó su curso y llegó el momento en que el juez de primera instancia debía evaluar los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes. En el análisis, el juez se centró en los elementos esenciales de la responsabilidad civil: la existencia de un daño, la imputación del daño a la acción u omisión de la entidad estatal y la relación causal entre esa acción u omisión y el daño sufrido por la ciudadana. El juez de primera instancia reconoció la existencia del daño, evidenciado en las lesiones físicas y morales que la ciudadana había sufrido. No hubo disputa en este punto, ya que las pruebas eran claras y contundentes. Respecto a la imputación del daño, se analizó si la entidad estatal había fallado en su deber de cuidado, prevención del árbol en cuestión. Se debatieron los argumentos sobre si la entidad había actuado con debida diligencia y si había tenido conocimiento de los riesgos que presentaba el árbol en su estado de deterioro. Por último, el juez examinó la relación causal, es decir, si la omisión o acción de la entidad estatal había sido la causa directa del daño sufrido por la ciudadana. Se discutió si la caída del árbol y las consecuentes lesiones eran previsibles y evitables. Luego de ponderar los argumentos y las pruebas, el juez de primera instancia emitió su sentencia. Determinó que la entidad estatal había sido negligente en su deber de cuidado y de supervisión del árbol, y que esta negligencia había sido la causa directa del daño sufrido por la ciudadana.
Por lo tanto, se estableció la responsabilidad civil de la entidad estatal y se ordenó una compensación adecuada para la ciudadana afectada. El proceso tomó un giro aún más intrigante cuando la entidad estatal decidió no aceptar la sentencia de primera instancia y presentó su apelación. Este acto jurídico, inherente al sistema de justicia colombiano, permite a una de las partes mostrar su desacuerdo con la decisión inicial y buscar su revisión. La entidad estatal, en su calidad de demandada, presentó varios argumentos claves en su apelación. Primero, sostuvo que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos, ya que a su juicio, la caída del árbol se debió a un caso fortuito o fuerza mayor. En términos jurídicos, esto significa que un evento imprevisto e irresistible conllevó a la causación del daño, algo que escapa al control humano. Segundo, defendieron con vehemencia que no existió una falla en el servicio de su parte. Aseguraron que se había realizado las inspecciones adecuadas y que se habían tomado medidas preventivas en relación con el árbol en cuestión. Tercero, cuestionaron la validez y relevancia de algunas de las pruebas presentadas por la ciudadana afectada. Argumentaron que éstas no eran concluyentes y no demostraban de manera fehaciente la supuesta negligencia de la entidad. Y finalmente, pusieron en tela de juicio la relación causal entre la caída del árbol y las lesiones sufridas por la ciudadana. Para la entidad no existía una conexión directa y evidente entre el evento y una supuesta omisión de su parte. Estos argumentos reflejan la complejidad y la profundidad del caso. La entidad estatal buscaba demostrar que había actuado de acuerdo con su deber y que el incidente no podía ser atribuido a una falla en el servicio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al revisar el caso en segunda instancia, enfrentó la tarea de desentrañar dos cuestiones jurídicas centrales: determinar si existió una falla en el servicio por parte de la entidad estatal y si existió, ¿podría este incidente ser eximido por un caso fortuito o fuerza mayor? Para determinar si hubo una falla en el servicio, el tribunal se adentró en un análisis meticuloso de las acciones y de las omisiones de la entidad estatal en relación con el mantenimiento y supervisión del árbol. Se cuestionó si la entidad había actuado conforme a los protocolos y si había mostrado la diligencia debida en el cuidado y manejo del espacio público y de sus elementos. Se consideraron evidencias que indicaban que el árbol mostraba signos claros de deterioro y debilidad. Estos signos, que deberían haber servido como alerta para la entidad, parecían haber sido pasados por alto o no haber sido atendidos con la urgencia requerida. El tribunal ponderó si esta aparente omisión podría ser considerada una falla en el servicio. El análisis se centró en la responsabilidad objetiva del Estado, es decir, si la entidad estatal, al tener el deber de garantizar la seguridad en los espacios públicos, había fallado en ese deber, resultando en un daño a un ciudadano. Las pruebas y los argumentos presentados por la ciudadana afectada señalaban hacia una posible negligencia por parte de la entidad estatal, al no actuar a tiempo pese a las evidencias claras del deterioro del árbol. La entidad estatal, en su defensa, alegó que la caída del árbol fue un evento imprevisto e imprevisible, un caso fortuito o una fuerza mayor. Según esta argumentación, el incidente no podría haber sido anticipado ni evitado, incluso si la entidad hubiese ejercido la máxima diligencia en sus funciones. El tribunal, al abordar este argumento, se sumergió en la esencia de estos conceptos jurídicos. Un caso fortuito o una fuerza mayor se refieren a eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles que eximen de responsabilidad a quien lo invoca. La clave aquí radica en la imprevisibilidad e irresistibilidad del evento. Al examinar las pruebas y testimonios, el tribunal se cuestionó si realmente la caída del árbol era un evento imprevisible. Las evidencias mostraban signos claros de deterioro en el árbol, signos que, de haber sido debidamente atendidos, podrían haber prevenido el incidente. Además, el hecho de que un árbol en mal estado pueda caer no es solo un fenómeno desconocido o extraordinario, sino una consecuencia natural y predecible de la falta de mantenimiento. Por lo anterior, el tribunal concluyó que no se podía considerar el incidente como un caso fortuito. Las circunstancias que llevaron a la caída del árbol eran conocidas y con una intervención adecuada el incidente podría haber sido evitado. Luego de un exhaustivo análisis probatorio y jurídico, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió a emitir la parte resolutiva de la sentencia, culminando así el proceso en segunda instancia. El tribunal, en su fallo, determinó la existencia de una falla en el servicio atribuible a la entidad estatal.
descartando la alegación de un caso fortuito o una fuerza mayor esgrimida por la entidad demandada. En consecuencia, se estableció la responsabilidad objetiva del Estado en los daños y perjuicios causados a la ciudadana demandante. Con base en lo anterior, el tribunal resolvió condenar a la entidad estatal a indemnizar integralmente a la parte actora. Esta indemnización comprende tanto los daños materiales como los morales derivados del incidente, así como las costas procesales correspondientes. Es pertinente destacar que la reparación ordenada no se limita a una mera compensación pecuniaria, sino que busca restablecer plenamente los derechos vulnerados de la ciudadana. La decisión adoptada por el tribunal no solo tiene implicaciones para las partes involucradas, sino que sienta un precedente en materia de responsabilidad estatal, reafirmando la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. En este episodio de Herramienta Legal hemos analizado un caso relevante del derecho administrativo colombiano, donde se discutieron aspectos esenciales como la falla en el servicio y el caso fortuito o la fuerza mayor. Hemos examinado las consideraciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que basándose en los análisis de pruebas y argumentos presentados, determinó la responsabilidad estatal en los daños experimentados por una ciudadana a raíz de la caída de un árbol. La decisión del tribunal no solo ordena una reparación a la ciudadana, sino que también establece un marco de jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado en estos asuntos. Agradecemos su atención en esta revisión jurídica y los esperamos en un próximo episodio de Herramienta Legal con más casos de responsabilidad civil y del Estado.